Hoy vamos a hacer de detectives de la mente humana. Me gusta la idea. La misión es descubrir por qué juzgamos a los demás y a nosotras mismas cómo lo hacemos. Un tema complejo. Pues sí, y para ello tenemos un documento de psicología social que se mete de lleno en los procesos de atribución. O sea, en esa pregunta que nos hacemos constantemente. ¿Por qué ha pasado esto? La idea central es que en el fondo somos como científicos ingenuos. Sí, siempre intentando buscarle la lógica a todo. Exacto. Pero, como vamos a ver, nuestro laboratorio mental está un poco trucado. Nos lleva a conclusiones a menudo bastante equivocadas. Es una metáfora perfecta, porque esa necesidad de explicarlo todo es un mecanismo de supervivencia. De adaptación. Eso es. Nos da una sensación de que el mundo es predecible y de que tenemos cierto control. Lo que señala la fuente, y que me parece clave, es que este modo detective no está siempre encendido. Ah, ¿no? No. Se activa a toda potencia cuando algo nos choca, cuando es negativo o inesperado. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, si tu amigo más leal de repente te deja tirada, o si empiezas un tratamiento que se supone que te va a curar y de repente empeoras. Claro. Ahí es cuando el cerebro grita, un momento, ¿qué está pasando aquí? Exige una causa. Vale, tiene sentido. Pero si es un mecanismo tan fundamental, ¿para qué sirve exactamente? La fuente habla de 3 grandes motivaciones. A ver, Habla de control, que ya lo has mencionado, de autopresentación, que es básicamente dar explicaciones para quedar bien, para gestionar la imagen que damos, ¿eh? y de autoestima. Y yo me pregunto, ¿de verdad una parte tan grande de nuestro razonamiento se dedica a proteger nuestro ego y quedar bien? Es la pregunta del millón. Y claro que existe el deseo de entender la verdad, pero la evidencia demuestra que cuando la verdad choca con nuestro ego, el ego suele tener las de ganar. Totalmente. El mejor ejemplo que se menciona en el documento es cómo explicamos nuestros éxitos y nuestros fracasos. Esto es muy bueno. Si apruebas un examen, la explicación más normal es interna. He aprobado porque soy listo y estudiado. Es mérito tuyo. Claro. Pero si suspendes, Ay, la cosa cambia. La explicación se va afuera. He suspendido porque el examen era súper rebuscado. O el profesor me tiene manía. esa misma. De repente, la causa es externa. Esto no es un análisis objetivo, es nuestro sistema de defensa psicológico a pleno rendimiento. Vale. Esa es la primera pista de que nuestro científico interior a veces se salta el método. Y esto nos lleva a los grandes modelos que han intentado mapear este proceso. A las teorías clásicas. El punto de partida de todo. El abuelo de estas teorías es Fritz Heider y su psicología ingenua. Una idea sencilla pero potentísima. Sí, cuando pasa algo, lo primero que hacemos es decidir si la causa es de la persona, o sea, interna. O de la situación, externa. Y lo que me parece más brillante de Heider no es solo esa división. Ah, ¿no? No. Es la diferencia que él marca entre causa y responsabilidad. Uy, eso es importante. Mucho. Porque una cosa es saber quién le dio el interruptor, y otra muy distinta es decidir si fue un accidente o si querían dejarte a oscuras a propósito. Claro. Según Heider, cuanto más interna creemos que es la causa, o sea, que la persona tenía la capacidad y la intención, más responsabilidad le cargamos. Y si fue mala suerte, la responsabilidad casi desaparece. Exacto. Esa distinción es fundamental. Y a partir de ahí, otros, como Jones y Davis, se preguntaron algo más específico. ¿En qué momento exacto decidimos que lo que alguien hace refleja de verdad cómo es? La teoría de las inferencias correspondientes. Esa es. Dicen que hay varias pistas. La primera, obvia, que la persona eligió hacerlo libremente. La segunda, que esa acción tenga consecuencias distintas a las de otras opciones. Pero la tercera... A ver, la tercera creo que explica el 90% de los cotilleos. Adelante. Dice que si alguien hace algo raro, algo socialmente mal visto, asumimos que eso es el verdadero yo saliendo a la luz. Totalmente. Si un compañero siempre va de punta en blanco, pues bien. Pero si un día aparece en pijama, no pensamos, pobre habrá tenido una emergencia, sino, madre mía, vaya personaje, no sabía que era así. Le damos un peso enorme a lo que se sale de la norma, sí. Y para demostrar hasta qué punto estamos sesgados, hay un experimento clásico de Jones y Harris que es una pasada. El de Castro, ¿verdad? El de Castro, de 1967. Pusieron a unos participantes a leer un ensayo a favor o en contra de Fidel Castro. A un grupo le dijeron que el autor había elegido libremente de qué lado escribir. Vale.
Al otro grupo le dijeron que se le había obligado a defender esa postura, que no tuvo elección. La lógica nos dice que solo deberíamos juzgar las ideas del autor en el primer caso, ¿no? Claro, si te obligan, tu opinión no cuenta. Pues el resultado fue increíble. Incluso cuando los participantes sabían perfectamente que al autor le habían forzado a escribir a favor de Castro, seguían pensando que, en el fondo, un poquito pro Castro sí que era. No puede ser. No podían evitarlo. Es una demostración brutal de nuestra tendencia a atribuir las causas a la persona, pasando por alto la situación. Es tremendo. Ignoramos el contexto por completo. Vale, eso demuestra que somos muy rápidos en culpar o en definir a la persona. Pero, ¿no hay situaciones en las que somos más cuidadosos? Sí, claro que sí. Y ahí es donde entra Harold Kelly, que propuso un modelo que nos pinta como analistas mucho más metódicos. El modelo de covariación. Ese. La idea es que, a veces, sí que buscamos patrones de forma casi estadística. Para saber qué causa un efecto, miramos con qué factor covaría. ¿Con qué factor aparece y desaparece a la vez? Exacto. El documento pone un ejemplo muy bueno. Alberto le pone la zancadilla a Raúl. Para saber por qué ha ocurrido, Kelly dice que analizamos 3 tipos de información. A ver, desglosemos esas 3 claves. La primera es el consenso. ¿Otra gente también le pone la zancadilla a Raúl? Vale. La segunda, la distintividad. ¿Alberto le pone la zancadilla a otros niños o es algo exclusivo con Raúl? Entiendo. Y la tercera, la consistencia. Alberto le ha puesto la zancadilla a Raúl más veces en el pasado. Y dependiendo de cómo combines las respuestas, la explicación cambia. ¿Por completo? Vale, a ver si lo pillo. Si nadie más le pone la zancadilla a Raúl, o sea, consenso bajo. Sí, Alberto se la pone a todo el mundo, distintividad baja. Y lo hace a menudo, consistencia alta. La conclusión es clara. Alberto es un abusón. exacto. La causa es la persona. En cambio, si todo el mundo le pone la zancadilla a Raúl, consenso alto. Vale. Alberto solo lo hace con él, distintividad alta. Y también es algo recurrente, consistencia alta. La atribución se va al estímulo. Pensamos, algo pasa con Raúl que provoca esto. Eso es. Y si la consistencia es baja, si es la primera vez que pasa, lo achacamos a las circunstancias. Ha sido algo puntual. Un mal día. El modelo es muy lógico. El problema es que los estudios demuestran que, en la vida real, hay una de esas 3 informaciones que solemos ignorar. ¿Cuál? El consenso. Nos da bastante igual lo que hagan los demás. Nos fijamos en lo que hace la persona aquí y ahora. O sea que incluso nuestro yo más científico tiene sus lagunas. Y eso nos lleva a la parte más divertida, diría yo. Los sesgos. Los bugs de nuestro sistema operativo mental. El más famoso, el error fundamental de atribución. Que ya ha salido antes, ¿sí? Es esa tendencia a darle demasiado peso a las explicaciones personales e ignorar las situacionales. Los ejemplos de la fuente son del libro. A ver, Vemos a alguien en la pobreza y pensamos, ¿será que no se esfuerza?, sin tener en cuenta el contexto. O un niño saca malas notas y decimos, es que no estudia, sin pararnos a pensar si puede tener problemas en casa. y este error tiene hasta un matiz cultural. Es mucho más fuerte en culturas individualistas, como la nuestra, en Occidente. Donde se nos dice que cada una es artífice de su propio destino. Exacto. En culturas más colectivistas, en Asia, por ejemplo, son mucho más conscientes del poder de la situación. Y es útil distinguir, como hace la fuente, Sí. entre el sesgo de correspondencia y el error fundamental de atribución. A ver, acláranos eso, que antes ha quedado un poco en el aire. Piensa en el sesgo de correspondencia como el error específico del experimento de Castro. Ves a alguien hacer algo claramente forzado y aún así le atribuyes la intención. Vale, es muy concreto. El error fundamental de atribución es la aversión a lo grande, la que aplicamos en el día a día sin darnos cuenta. Nuestra preferencia general por pensar que la gente hace las cosas porque es así, por su carácter. Entendido. Y siguiendo con los bugs, hay uno que es el resumen de casi todas las discusiones de pareja o entre compañeros de piso. Ya sé por dónde vas. El efecto actor-observador. Ese. Totalmente. Es la regla del yo tengo mis razones, tú tienes un problema de carácter. Es que es clavado. Si yo llego tarde es porque el tráfico era un infierno. La causa es la situación. Pero si llego yo tarde, Entonces es que eres un desastre con el tiempo. Siempre igual. Exacto. La misma acción, 2 universos de explicación. Y lo hacemos sin pensar. La razón es que nosotros, como actores, conocemos nuestro contexto, nuestras intenciones. claro. El observador solo ve el resultado final.
tu conducta. Claro. Y eso es lo que juzga. Es que es así. Y luego está el sesgo del falso consenso, esa manía de pensar que nuestra forma de ver el mundo es la normal, Y que todo el mundo haría lo mismo. y las atribuciones defensivas que me parecen fascinantes y un poco oscuras. Son un mecanismo de defensa potentísimo. Consisten en culpar a la víctima de algo terrible, como un accidente. ¿Y por qué hacemos eso? No por maldad, sino para reducir la ansiedad que nos genera pensar que algo así podría pasarnos. Si le echamos la culpa a la víctima, seguro que iba distraída. Es que se metió por donde no debía. Podemos autoconvencernos de que a mí no me pasaría, porque yo soy más prudente. Es una forma de crear una ilusión de control. En resumen, queda claro que somos máquinas de buscar explicaciones para darle sentido, orden y control al mundo. ¿Es una herramienta de supervivencia brutal? Pero el proceso no es objetivo, está teñido por nuestras ganas de proteger el ego, de quedar bien, y está lleno de atajos y errores, como nuestra tendencia a señalar a la persona antes que mirar el contexto. Exacto. Desde Eider hasta los modelos más complejos, la gran lección es que ser conscientes de estos sesgos es clave. El efecto actor-observador, por ejemplo, es una fuente inagotable de conflictos. En todas partes. ¿En el trabajo? ¿En la familia? Cuando algo va mal, cada parte se ve a sí misma reaccionando a las circunstancias, mientras ve al otro como el origen del problema. Entender que ambas partes están atrapadas en el mismo sesgo es el primer paso. Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión final, basada en algo que se menciona en la fuente. Un estudio de un tal Storms, de 1973, demostró algo increíble. A ver, Grabó conversaciones conflictivas y luego se las enseñó a los participantes, pero con un truco. Cada uno veía la discusión desde el punto de vista físico de la otra persona. como si estuvieran en su cuerpo. Exacto. Y el simple hecho de cambiar la perspectiva visual hizo que sus atribuciones cambiaran radicalmente. Dejaron de culpar tanto al carácter del otro y empezaron a ver el poder de la situación. Un cambio de cámara que provoca un cambio de mentalidad. Eso es. Sabiendo esto, la próxima vez que estemos en medio de un conflicto, de un malentendido, ¿qué pasaría si, antes de saltar a la conclusión de siempre, hiciéramos una pausa y el esfuerzo consciente de preguntarnos ¿cómo se está viendo esta misma situación desde sus ojos? Cambiaría mucho las cosas. Quizás no resuelva el problema, pero seguro que cambia el punto de partida.